Levántenme la manito. ¿Sí? Ya. Bueno, para que hablarles del currículum, me voy a saltar esta parte. Y vamos a comenzar con con algo que les tengo preparado que no tiene mucho que ver, pero bueno, sí que ver en el fondo. Les voy a hablar un poquito de este caballero Cleve Baxter, que nació en New Jersey el año 1924, falleció el año 2013. Este caballero fue especialista en interrogatorio y fundador de la unidad de polígrafo de la CIA, la Central de Inteligencia Americana. Fue director de la escuela Baker en San Francisco, California, San Diego, perdón, California. En ese lugar entrenaba a los policías con el tema del polígrafo. Ya ustedes saben, bueno, por todos conocido que el tema del polígrafo en los años 70 fue, pero auge en la policía. Hoy día, si bien es cierto, se sigue ocupando, pero bajo cierta parámetros y normas en Estados Unidos. ¿Ya? Puesto que se dice que no ha sido tan fiable como se esperó cuando se creó, se inventó este aparato. Bueno, este caballero fue también presidente del Comité de Investigación de Instrumentos de la Academia de Ciencias Científicas. En el 96 obtiene su doctorado en medicina complementaria y escribió un libro, Percepción Primaria, luego de 36 años de trabajo que ya le vamos a explicar cómo lo desarrolló. Bueno, comenzó sus estudios en plantas este caballero, ¿ya? Por eso tiene que ver en el fondo con lo que nosotros estamos estudiando. Comenzó con esto en los años 60 utilizando el polígrafo para medir los cambios de la resistencia eléctrica cuando la planta sufría daño. Se dio cuenta que la planta también emitía algunos tipos de diferencias de electricidad cuando se sufría algún daño. Estableció que cierto tipo de música también hacía crecer las plantas más rápidamente, ¿ya? Y utilizó un quescógrafo para la medición. Bueno, el quescógrafo, perdón, es un instrumento que se inventó en el siglo pasado, que en el fondo mide el crecimiento de la planta a través de unas impresiones, porque esto tiene que quedar impreso con papel, digámoslo así. Entonces ve diferencias de crecimiento de 50 milésimas de pulgada, ¿ya? O un poquito más tal vez. Entonces ellos podían ahí determinar cuánto era el crecimiento de una planta por hora, por día, por meses. Bueno, todo comenzó cuando intentó medir el tiempo que tardaba el agua en llegar a las hojas, poniendo 2 electrodos en la planta de caña dracaena, la que se puede observar ahí en la fotografía, con lo cual pudo medir la respuesta galvánica de la piel. La respuesta galvánica es una respuesta de la electricidad de la piel, ¿no? Mostrando lecturas similares a las emitidas por un ser humano. ¿Ya? Pero el momento de imaginar en quemar la planta para saber si podía observar una respuesta mayor, ¿cierto? Solamente con imaginar, la planta automáticamente comenzó, perdón, la máquina a registrar una respuesta al estrés, ¿cierto? Como lo haría igual un ser humano, demostrando que existe un tipo de conciencia telepática con las plantas y la llamó la percepción primaria, de ahí su libro, ¿verdad? En el año 68 publicó sus estudios en la Revista Internacional de Parapsicología para probar la teoría de que las plantas, además de la percepción, tenían una memoria propia. Baxter realizó otro experimento donde utilizó estudiantes y 2 plantas colocadas en un cuarto aislado. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, eligió a un estudiante al azar, ¿cierto? Que debía entrar a la habitación donde se encontraban estas 2 plantas y debía matar, asesinar a una de ellas, ¿cierto? Sin que el resto, obviamente, de los estudiantes supiera quién era el elegido. Bueno, por la noche el estudiante elegido entró al cuarto, eliminó a una de estas plantas y por la mañana Baxter conectó el polígrafo a la planta que había sobrevivido, ¿verdad? Y de uno en uno fueron entrando los estudiantes mientras el científico observaba cómo reaccionaba la planta ante cada sujeto. Pero ante los 5
inocentes no se inmutó, pero cuando llegó el turno del asesino, la planta comenzó a reaccionar con curvas frenéticas, ¿cierto? Producto del pánico. Pero lamentablemente la reacción de la comunidad científica ante estos estudios, de sus teorías, y por los intentos de replicarlos, estos fallaron. Y argumentaron que Baxter no seguía el rigor o el método científico. Así que en el año 1975, el panel de biólogos de la Asociación Americana de Avance de la Ciencia tiraron por la borda todas las conclusiones a la cual había llegado Craig Baxter. Lo mismo ocurrió posteriormente con científicos de la Universidad de Cornell y la Science Unlimited Research Foundation de San Antonio, Texas, quienes no pudieron encontrar resultados que respaldaran los hallazgos de Baxter en el experimento donde donde la muerte de los camarones en salmuera provocó cambios de voltaje eléctrico en las hojas de una planta que se encontraban en otra habitación. O sea, por un lado nos dijeron que no, pero tampoco podían digamos, respaldar los resultados. O sea, en el fondo, todo esto llevó a que Baxter, ¿cierto?, rechazaran todas sus teorías y todos sus experimentos, ¿ya? Pero aquí vienen las preguntas. Si no podemos demostrar una teoría con el rigor del método científico, ¿esta teoría es falsa? ¿Será que ocurren cosas en lo invisible que escapan a nuestra razón y conciencia que no podemos comprobar? Bueno, ¿será que también ocurre algo muy similar al experimento cuántico de la doble rendija que les envié? Me imagino que lo vieron todos, ¿ya? Y el que no, por favor, que lo vea. Entonces, hay muchas cosas que a lo mejor suceden en lo invisible, ¿verdad? Es muy sabido, ¿cierto?, de nuestros abuelos que los árboles frutales para que dieran tenían que de alguna manera azotarlo en San Juan para que dieran más frutos y muchas veces era así. O sea, hoy día se sabe que las plantas se pueden comunicar unas con otras. Hay una serie de estudios que han hecho científicos y que se han publicado, donde infectan a un grupo de sauces, ¿cierto? Con un, eh, con un parásito, creo que era, y claro, y en el fondo el sauce reacciona a través de un ácido que comienza a emitir, pero cuando se iban a los del final, los sauces que estaban más alejados, ellos ya tenían ese ácido, entonces saben que hay alguna comunicación. Bueno, hay esta y muchas otras historias más. Bueno, ahora sí vamos a arrancar con la clase de hoy día. ¿Ya? Bueno, esto era solamente para hacerlos pensar un poquito. ¿Ya? Vamos a ver la unidad 2, que es la introducción a la investigación de causas de los incendios forestales. Vamos a ver la parte de los incendios, vamos a ver en qué consiste la investigación de causas, análisis y tipo de vestigios. Vamos a ver. Esta parte es muy importante. Parece que alguien me está escribiendo aquí. Vamos a ver los cuadros de actividades. Eso, bueno, olvidé enviarles delante el cuadro de actividades, o el CIA que se llama, donde aparecen las actividades que vamos a ver también, bueno, lo vamos a ver aquí en la materia. Principales causas de los incendios forestales. Bueno, vamos a partir con las partes del incendio. Tal vez hay muchos ya que conocen más o menos las partes del incendio, pero aquí las vamos a recordar y hay algunos que no las saben, pues, así que las van a aprender. Tenemos por un lado la cabeza del frente, que obviamente es el frente de avance, y generalmente se observa de esta manera o muchas veces también se divide el frente. Tenemos los flancos, ¿ya? Es donde ¿cierto? El fuego va avanzando también, pero con menor energía, ¿ya? No hay tanto calor por esas zonas, por eso también las brigadas tienden a realizar su ataque por los flancos, ¿ya? Para no encontrarse directamente con el fuego. Tenemos las islas que quedan muchas veces en el interior del incendio, obviamente producto de que el combustible no se quema totalmente y hay muchos lugares donde quedan prácticamente sin afectación la masa arbórea. Tenemos los dedos, tenemos por supuesto el blanco derecho, las bahías que se forman, ¿cierto? Con estas depresiones, digámoslo así, del incendio. Producto de la bahía también se pueden generar productos de, ¿cierto? del accidente del terreno. Y tenemos la cola y los bordes. Los bordes, por supuesto, digamos, nada más que la diferencia entre lo quemado y lo no quemado, que en los incendios se puede ver perfectamente. Ya, y la cola generalmente es en la parte de atrás que quedó
generalmente también se va expandiendo. Nos ha ocurrido que hemos encontrado con sectores donde inició, ¿cierto?, el incendio y queda esta cola, donde ya los combustibles terminan por consumirse, o a veces por el ataque de los brigadistas, ¿cierto?, se consume todo el fuego por esta zona, pero a veces, muchas veces sigue creciendo hacia atrás. Bueno, cuando ya tenemos el incendio desarrollado, los combatientes desarrollan lo que se llama la grilla. Y la grilla no es nada más que, en el fondo, la división de este incendio en cuadrantes, en 6 cuadrantes, y comienzan con este número 1 acá, mirando, ¿cierto?, desde frente del fuego, el cuadrante derecho comienza con el 1, y después, en relación a las manecillas del reloj, les va dando esta numeración. ¿Cuál es la idea? Que esta numeración siempre tiene que quedar así fija. O sea, no podemos ponerle la 1 y la 2, 1 y 2 en el frente o la cabeza. Tiene que ser así. La 1 y la 6 siempre están en la zona de frente de avance del incendio. ¿Cuál es, en el fondo, la intención de esto de la grilla? Es, en el fondo, que cuando se realizan las comunicaciones con los combatientes, ¿cierto?, haya, en el fondo, sea específico y no se incurra en el error. También nos sirve a nosotros, especialmente en la investigación de incendios, para ver el tema del área de inicio o determinar el punto de inicio. Generalmente en la grilla, en el sector 3 y 4 vamos a encontrar el punto de inicio, ¿ya? Y lo otro muy importante, nunca transitar por el cuadrante 6 ni 1. Ahí, una locura. Ya, este es más o menos el incendio. Bueno, como dice aquí, la grilla funciona bien en incendios pequeños y medianos. Ya cuando los incendios crecen demasiado, hay que subdividirlos en sectores. También se pueden hacer grillas, pero los van dividiendo. Ya en los mega incendios se hace igual, imagínense, complicadísimo el ataque de esos incendios. Bueno, hablando sobre la investigación de causa, lamentablemente en Chile no todos los incendios forestales se investigan, pero sí se investigan aquellos, obviamente, que generan alarma pública, los que provocan graves daños a los parques, reservas o zonas silvestres protegidas. Mauricio, disculpa. ¿Aló? Mauricio, disculpa, pero te faltaron nombrar sectores dentro de la grilla. No importa, no importa. No es el sentido, porque hay un montón de cosas que podríamos hablar de los incendios forestales. Por favor, si tiene algo que comentarlo, guárdalo, escríbelo para que no se olvide y lo comenta al final, ¿ya? Para que no me interrumpa, ¿ya? ¿Ya? Al final, Sí. al final lo vemos. O lo comentas tú también. Porque si no me salgo de lo que estaba hablando. Bueno, lamentablemente en Chile no todos los incendios forestales se investigan, pero sí aquellos que generan alarma pública, ¿ya? Como estos que se ocurren en las parques, zonas silvestres protegidas, etc. Obviamente cuando hay daño a la propiedad o lesiones, ¿cierto?, o muerte de las personas también, se realizan estas investigaciones, por supuesto. A pesar de que no todos los incendios forestales se investigan, existe una base de datos actualizada con la estimación de la posible causa de cada uno, en cada uno de ellos, que es realizada por el personal técnico de CONAF. Como yo comentaba también en la clase anterior, sí se realiza, y estas estimaciones que realizan los jefes de brigada quedan plasmadas obviamente en las estadísticas nacionales. Entonces muchas veces se cae en el error, porque deberían investigarse para, en el fondo, darse como una causa probable de causalidad del incendio. Bueno, como también les comentaba el otro día, el tema de las causas, de la investigación de origen y causa de CONAF, ellos solamente tienen el objetivo de orientar la medida de prevención, ¿ya? No tiene más que eso, o sea, no hay una persecución policial, judicial, a través de las investigaciones que realiza CONAF. Eso es lo lamentable, porque como les comentaba, son los que más saben de investigar incendios. Bueno, ¿y quiénes realizan las investigaciones? Por supuesto que están las BRIDECA de CONAF, la Brigada de Determinación de Causa, que a través, obviamente, utilizan el método de evidencias físicas, este método que estamos nosotros viendo en este curso, ¿ya? Donde a través de este método, la prueba personal, la prueba material, ¿cierto?, establecen el punto de inicio y el medio de inicio y las probables motivaciones de quién lo causó. Hasta ahí nomás llegan las investigaciones de la BRIDECA. Y como también le comentaba,
que estas investigaciones se realizan en incendios de importancia, ¿ya? Cercanos a parques o en el interior de parques o reservas naturales, ¿cierto? Zonas protegidas, o cuando el Ministerio Público también lo requiera. Ojo, el Ministerio Público también requiere de investigaciones a CONAF, ¿ah? Si bien quedan solamente como un medio de prueba, pero en el fondo sustenta la teoría del caso, en el fondo si que fuera un incendio intencional, ¿ya? Y también esto le había comentado, existe este decreto supremo, el 733 del Ministerio del Interior del año 82, y aquí queda claramente establecido cuáles son las funciones, ¿cierto? En su artículo primero de CONAF. Se lo voy a leer, artículo primero, dice: la prevención y combate de incendios forestales constituye normal y fundamental tarea y responsabilidad del Ministerio de Agricultura, quien la ejercerá por intermedio de la Corporación Nacional Forestal, sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, le competen a Carabineros y a Investigaciones de Chile. Por supuesto, Carabineros e Investigaciones de Chile siempre han cooperado con CONAF, han ayudado a hacer puerta a puerta, etcétera, a hacer campañas de prevención. En el inciso 2 dice que la Corporación Nacional Forestal tendrá por función asegurar el desarrollo de las actividades de protección contra incendios forestales, por supuesto, la prevención. Y a Carabineros de Chile le corresponderá, en el orden estrictamente policial, la fiscalización y control de todas las normas que regulan estas materias. A ver, Carabineros, lamentablemente, debe ser por un tema también de cantidad de funcionarios, no realizan todas las fiscalizaciones que debieran hacer. CONAF trata de hacer todas las fiscalizaciones en los lugares donde ellos dan autorización, por ejemplo, de quema. O sea, hay que ir a ver si es una quema o una rosa de fuego, que es muy distinto. No alcanzan a hacer, no dan abasto. Entonces, aquí falta todavía más acción en cuanto a este tema de Carabineros. Y en esta parte final dice que, además, practicar de Carabineros, está hablando de Carabineros, es practicar la investigación de las causas. O sea, Carabinero, según este decreto 733, es el que debe realizar las investigaciones de los incendios. Entonces, faltan investigaciones. Yo creo que no alcanza ni el 10% de los incendios que se investigan, perdón, que ocurren en Chile, eso es lo que se investiga. O sea, estamos hablando de la temporada anterior, 8.000 incendios. 1.000 incendios puede ser que se haya investigado entre CONAF y Carabinero. Puede ser, a lo mejor es menos. Bueno, conceptualmente la investigación es un proceso que mediante la aplicación del método científico se logra obtener respuestas a una situación que se presentaba como problemática, ya en cualquier campo de la actividad humana. Ya puede ser en su trabajo, puede ser en la investigación de incendios, puede ser en la investigación de cualquier cosa, donde se va a poder comprender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Obviamente todo con este método científico. En este caso, el método de evidencia física, esto tomado de los españoles, que estamos viendo en este curso, es un método científico, ya como lo vamos a seguir viendo y confirmando más adelante. Y este MEF nos lleva a la conclusión de si el siniestro fue de carácter accidental, intencional o natural, y en el caso de carecer mayores antecedentes de carácter indeterminado. Muchas veces carecemos o perdemos pruebas y no podemos determinar si es accidental o intencional. Entonces debemos ser responsables en eso y emitir juicio, y en el fondo no cuesta nada hacer un informe y ponerlo como determinado. Es muy complicado poner, por ejemplo, como intencional, porque en el fondo con eso se puede culpar a una persona que tal vez pueda ser inocente. Así que ojo con eso, hay que ser bien responsable con los juicios que emitamos, las conclusiones que emitamos en los informes. Bueno, este MEF tiene también estos pasos que son el método científico, que son identificar el problema, que como ya hay muchos que lo saben acá, tenemos un problema y obviamente tenemos que saber qué es lo que es un incendio forestal, un incendio estructural. Vamos a definir el problema, tenemos que definir el problema para saber cómo vamos a actuar. No es lo mismo trabajar un incendio confinado a uno de la naturaleza, por supuesto. En la recogida de datos como la parte más importante de nuestra investigación. Aquí la recogida de datos va desde que nos dan el aviso del incendio, donde nosotros vamos a comenzar a tratar de ubicar, ¿cierto? Geográficamente la ubicación del incendio, ¿cierto? El incendio es donde la zona boscosa, la zona de
de la costa, vamos a tener que recoger todos los datos meteorológicos del lugar, los datos históricos. Existen antecedentes de incendios históricos, digamos, de años anteriores, en temporadas anteriores en el sector, claro, porque también nos pueden dar indicios de alguna intencionalidad. Están los mismos datos que vamos a encontrar en el lugar, todos los vestigios, vamos a tener que documentarlos, fotografiarlos, fijarlos, hacer el croquis, ¿cierto? Y un montón de cosas más que tenemos que hacer, y obviamente también la toma de las declaraciones de testigos, ¿ya? Los testimonios. ¿Ya? Luego de eso pasamos al cuarto, que es el cuarto paso, que es el análisis de estos datos. ¿Ya? Y quinto, vamos a desarrollar la hipótesis, podemos desarrollar varias hipótesis, y ahí tenemos que irlas descartando, probar la hipótesis para finalmente poder seleccionar la hipótesis final. Hay algo muy importante que también hay que considerar en las investigaciones. Debido a que son muy complejas las investigaciones de incendios forestales, siempre se recomienda que se desarrolle por 3 funcionarios, donde uno deberá ser el jefe de grupo y los otros 2 a cargo, uno de la prueba material, de todo lo que es la prueba, ¿cierto?, física que podamos encontrar en el incendio, y otra persona que puede hacer a cargo de la prueba personal, que son todas las entrevistas, ya que las pruebas personales son muy complejas, entonces tiene que ser una persona que tenga experiencia con el tema de las entrevistas, ¿ya? Esto es lo ideal, 3 personas. También se puede desarrollar de muy buena manera por 2 investigadores, pero nunca por uno solo, ¿eh? Ojo, no existen los gurús. Vamos a pasar ahora a los 3 factores de la investigación de los incendios forestales. ¿Cuáles son estos 3 factores? Bueno, son lo que nos vamos a basar para realizar las investigaciones. ¿Qué vamos a observar? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a analizar? Primero que todo vamos a analizar la evidencia física resultante del incendio, o sea, son todas las marcas que deja el incendio en su paso, ¿verdad? Vamos también a ver las evidencias de actividades humanas, ¿ya? Y por último, la información de los testimonios, por supuesto. Todo lo que nos arregle los testimonios y información que podamos sacar de ella nos va a servir en este triángulo como la base que va a sustentar toda nuestra investigación. Y obviamente que cada uno de estos factores debe basarse en un trabajo metódico, secuencial y dirigido a la obtención de un fin, como dice acá, que será la de reconstruir los hechos, reuniendo las pruebas y evidencias, ¿ya? Para determinar como primer objetivo el punto de inicio. Eso es lo que debemos, nuestra meta de inicio de nuestra investigación. Tenemos, obviamente, como les decía, tenemos este incendio, vamos a ver el tema de la evidencia física resultante del incendio, la evidencia física humana, de la actividad humana, y tenemos los testimonios que lo aportan los testigos, como ya lo había dicho. Vamos acá, en este capítulo, en esta unidad, ver primero la evidencia física resultante del incendio y después las actividades humanas, ya la evidencia de actividades humanas. Todo lo que es testimonio lo vamos a dejar para la próxima unidad. Así que, bueno, las evidencias físicas de resultante del incendio no es nada más que las marcas que deja el fuego en el avance, tanto sobre vegetación como en el medio físico. Puede ser una reja, un cerco, ¿cierto?, una piedra, una roca, que permite reconstruir la evolución del incendio a través de su interpretación. Nosotros vamos a ver, vamos a identificar, vamos a, digamos, a fijar esta evidencia, ¿verdad? Y la vamos a plasmar, puede ser en el croquis, puede ser que en el fondo nosotros solamente la fijemos fotográficamente, y es muy importante muchas veces fijar alguna evidencia de importancia con el GPS, por supuesto. Bueno, de este análisis se obtienen datos sobre la propagación, intensidad calórica y la velocidad de avance. Eso es muy importante, a fin de localizar los puntos de inicio, que es el objetivo fundamental, como les comentaba, para llegar a la causa del incendio. Porque claro, si llegamos al área de inicio, llegamos al punto de inicio, podemos encontrar a lo mejor el objeto, ¿cierto?, que causó el medio de ignición, ¿verdad? Lamentablemente no muchas veces ocurre. Bueno, tenemos las evidencias también humanas, como le comentaba, que son las evidencias de las actividades que están presentes en la zona de un incendio. Podemos encontrar de repente un incendio que tenemos una actividad forestal
digamos, en curso en el sector. Podemos tener, ¿cierto?, panales de abeja, actividad apícola. Podemos tener, obviamente, podemos estar en zonas de interfaz y claro, puede ser que haya habido alguna fogata, algún juego de niños, hasta actos vandálicos. Entonces, del análisis de esta evidencia que nosotros encontremos, en conjunto, ¿verdad?, con los testimonios y las evidencias propiamente del incendio, vamos a poder confirmar si el hecho presente es concordante con la génesis del siniestro. O sea, esta actividad fue la que habrá provocado este incendio? Bueno, es parte de la investigación que hay que desarrollar. La evidencia física resultante del incendio. Estas evidencias son conocidas como vestigios, ¿ya? Ahora las vamos a ver, digamos, son 10 clasificaciones, hay un par más, pero son 10 las principales. Son, como les decía, son las marcas que deja el fuego en el avance, tanto sobre la vegetación como en el medio físico, y permite reconstruir la evolución del incendio a través de su interpretación. Entonces, aquí podemos, como lo comentaba también, parece que se repitió esta lámina, la dirección, intensidad y velocidad de avance. Son 10 los vestigios que lo vamos a comenzar a ver desde ahora. Así que aquí hay que estar atento. El grado de daño, vamos a comenzar con el vestigio llamado grado de daño, que es el volumen de materia vegetal afectada por el fuego. Será pequeño en las proximidades del punto de inicio, ¿ya? Pequeño. Creciendo al alejarse de él, con mayor o menor rapidez en función del viento, de la pendiente y la cantidad de combustible, por supuesto, que se encuentre presente. En general, el grado de daño va a servir para confirmar la dirección general de avance del fuego y no siempre para poder localizar el punto de inicio, ¿ya? Y se va, obviamente, a determinar su comportamiento. Aquí tenemos el dibujito. Sí, aquí, como se puede ver, cercano al área de inicio, los árboles, por supuesto, van a estar menos afectados. Entonces, para los bomberos que están aquí presentes, en los incendios confinados, en el 99% de los casos, donde obviamente donde está el inicio del incendio, va a ser el área, digamos, con mayor destrucción, ¿cierto?, dentro del inmueble. Acá pasa todo lo contrario, por eso yo les digo, de repente hay que tratar de sacarse todo el conocimiento, quedar en blanco para poder captar todo lo nuevo, que no porque sea a lo mejor contrario a sus creencias va a ser algo distinto o equivocado, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, tenemos acá, toda esta zona de cercano al poste fue el área donde se inició el incendio, y se puede ver hacia arriba, bueno, no tengo más láminas hacia arriba, pero hacia arriba, digamos, en comparación con el inicio, o sea, aquí hubo muy poca emisión, ¿cierto?, de energía, ¿ya? Fue muy poca la energía que va ocurriendo cuando se inicia este fuego. No así, ¿cierto?, al ir encontrándose con más combustible, y sobre todo si encontramos una pendiente, el fuego va a ir consumiendo todo lo que encuentre y va a ir creciendo. Entonces la tasa de liberación de calor va a ser mucho más alta a medida que el incendio vaya avanzando. Patrón de quema. El patrón de quema. Es un dibujo característico del incendio en cada tipo de vegetación, de acuerdo a su estado, que representa una forma de arder determinada, ¿ya? Examinando el patrón de quema se podrá detectar discrepancias o zonas en las que es distinto del esperado y en las cuales puede que esté situada alguna prueba material, ya dispositivo de ignición. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se da en los puntos de inicio. ¿Sí? Alguien parece que tiene su micrófono. Ya, entonces, el patrón de quema. Tenemos ahí el punto de inicio. Aquí estamos en el punto de inicio y son gramíneas las que encontramos alrededor de este punto de inicio. Entonces, como pueden ver ahí,
La dirección de avance va hacia la izquierda del fuego, pero ¿qué ocurre en este lugar cuando se inicia? Generalmente, lo otro que vamos a poder encontrar acá es el color de ceniza, un color, ¿por qué? Porque en el fondo acá va a ser un fuego, obviamente que a lo mejor se va a quemar, digamos, toda la vegetación, va a ser un fuego más lento, donde va a quedar mucha ceniza. Pero ¿qué va a pasar con esta gramínea? Esta gramínea va a caer, se va a doblar, ¿cierto? Porque va a perder su tungencia, cae hacia la llama, hacia el inicio, ¿ya? Entonces, por eso perdón, me pasé. Por eso hay que estar muy atento con las zonas que nosotros podamos determinar que pueda ser el cuadrante 3 y 4, ¿verdad? Donde a lo mejor nos puedan informar que en esta zona puede ser el punto, el área de inicio. Tenemos que ver y fijarnos bien en este tema. Ahora, cuando nosotros determinemos un área de inicio, no solamente tenemos que verlo con un vestigio, tenemos que verlo con la totalidad de los vestigios que nosotros podamos encontrar, porque al ver uno solo nos puede llevar a error. Pero esto es lo que ocurre en un punto de inicio, ¿ya? Pierden su turgencia y las gramíneas caen hacia el punto de inicio, ¿ya? El tercero, la exposición y protección, que es la huella que deja el paso del fuego sobre un objeto. La protección es aquella parte del mismo objeto que no es afectado por el calor del fuego, por supuesto. Es uno de los más importantes y reveladores vestigios, pudiéndose encontrar en ramas caídas, piedras, matas, etc. Esto indica que la llama pasó primero por la zona más afectada, entonces de allá venía el fuego. Si se localizan varios vestigios, podemos indicar una dirección de avance del fuego. Hay que determinar varios vestigios para uno a formarse una imagen completa del avance del fuego, ¿ya? Hay que tener en cuenta que este vestigio solo es válido si el objeto que se examina no ha sido movido de su lugar ni alterado. Aquí se los voy a explicar. Tenemos una roca, esto no es un casco, me dijeron por ahí que era un casco, pero no es una roca, ¿ya? Que está levantada. Entonces, si ustedes se fijan, que tenemos la parte más oscura, la parte afectada por el fuego, fue la zona de donde venía, por supuesto, el fuego. Y acá está este cono de protección, inclusive a veces podemos encontrar hierbitas pequeñas verdes todavía, eh, y para validar este medio de prueba, este vestigio, debemos levantar la piedra o la roca, en el fondo para determinar que esa roca no fue movida de otro lado. Entonces tiene que tener esta camita para que uno pueda validarla. Entonces tenemos la zona de exposición, de donde venía el fuego, y la zona de protección, a donde va avanzando, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. Ahí se puede ver negro la parte, ¿cierto?, inferior de la piedra, ¿verdad? Entonces, al levantarla, ahí verificamos obviamente que la roca siempre estuvo ahí, ¿ya? Y no fue movida de otro lado y dejado encima del combustible fino muerto. Tenemos 4, el lascamiento. Es nada más que el desprendimiento de las placas de la corteza que ha perdido humedad por efecto del calor y que se encuentra resquebrajada, dejando a veces un vestigio muy visible. Se produce cuando el tallo de una planta con corteza quebradiza se calienta y se desprende saltando en forma de placa al lado contrario del afectado por la fuente de calor. Este vestigio a veces no es apreciable a simple vista, pero si se pasa la mano suavemente por el tallo, se nota que el lado donde hay lascas es más áspero que el resto de la superficie. Entonces, si yo paso la mano por la parte más áspera, es por atrás donde estaba el calor. Este vestigio no da una dirección, ¿cierto? Pero nos indica que el calor estaba detrás de ese tronco. Entonces estallan, bueno, pueden haber muchos estallidos, pero solamente sabemos que el fuego pasa por atrás, pero no sabemos por dónde, o sea, cuál es la dirección. Bueno, si nosotros nos fijamos, aquí tenemos un lascamiento, donde el fuego detrás de ese tronco iba pasando el fuego. Y podemos apreciar que tal vez el fuego, no recuerdo bien, pero que iba de derecha a izquierda. ¿Ya? Pero ojo, hay que verlo con otros vestigios más en el lugar del incendio. Modelo de carbonizaciones, número 5. Son las marcas dejadas por el fuego sobre los troncos del árbol, cuya forma será de acuerdo a la dirección de propagación, influido por el combustible superficial y por la dirección del viento. Cercano al punto de inicio, quedarán huellas por radiación
y el perímetro del incendio tenderá a ser levemente circular con marcas de carbonización iguales en altura. Si existe viento pendiente, la marca de la llama se inclinará y afectará más a los árboles que encuentre a medida que avance. Cuando se forme el frente y la cola, la transferencia de calor al arbolado será por radiación y convección, quedando marcas más evidentes en el lado protegido del árbol. Bueno, esto sucede en este modelo de carbonización estático, ¿ya? Este se subdivide. Obviamente la marca va a quedar homogénea, va a quedar al mismo nivel cuando, digamos, se trate de un punto de inicio. Va a quedar muy similar entre los dos troncos. Va a ser por el efecto de la radiación. Tenemos dentro de este modelo de carbonización el efecto convectivo, ¿ya? Mira, aquí como pueden apreciar ustedes, el avance del fuego iba de izquierda a derecha, pero ¿qué pasa? Que a, a, a diferencia que a lo que uno podría, ¿cierto? Contrario a lo que uno podría pensar, chuta, la zona más protegida era la zona que debería haber quedado menos carbonizada, pero no era así. Sucedió que este efecto convectivo, este efecto de abrazamiento, finalmente carboniza la zona del árbol, ¿cierto?, que debería estar protegida. Y de esta manera nos puede dar un avance clarísimo del fuego, del incendio, como se ve acá. Aquí se ve que el fuego iba de derecha a izquierda, porque la parte que debería haber quedado protegida quedó más quemada. Pero ojo, también puede ocurrir de que en esta zona se haya iniciado un fuego y por radiación haya afectado el tronco. Entonces, por eso digo, cada vestigio en sí debe ser analizado con todos los vestigios que podamos encontrar a su alrededor, ¿ya? Modelo de carbonización, aquí tenemos el de fuego que avanza por la pendiente y viento a favor, ¿ya? Queda de esa manera, o sea, queda muy similar al otro, pero queda un poquito más bajo la punta, el ápice de la carbonización, ¿ya? Por aquí podemos ver, por ejemplo, un incendio que iba subiendo por la pendiente y se puede ver obviamente esta marca, que es el lado protegido, que en el fondo quedó el lado más quemado, ya porque el incendio iba de acá abajo hacia arriba. Tenemos aquí el modelo también bajando, fuego bajando por la pendiente y viento a favor. Ay, perdón. Vamos con el sexto, que es el escamado. Es el resultado de la carbonización profunda de la madera, la cual produce que su superficie quede convertida en un mosaico o piel de cocodrilo o escamas negras, ¿ya? Negras y brillantes. La dirección de propagación se determina observando qué lado del tronco, tocón o rama está más quemada, indicando esta cara la procedencia del fuego. Este efecto también es fácilmente visible en postes de madera y cercados, pero no muchas veces. Nosotros nos ha pasado que pasa el fuego por la cerca y a veces no queda así, queda como los vestigios que se vieron anteriormente. Así que hay que tener ojo también con eso. Aquí vemos el escamado. Eso lo que se ve ahí es un cerco, obviamente. No siempre va a quedar así, así que hay que tener ojo con todos estos vestigios. Hay que validarlos con otros más. Así que, y obviamente aquí vemos la zona escamada o donde están estas trabéculas, como se dicen también, esta piel de cocodrilo. Claro, podemos ver que en el fondo el fuego iba desde izquierda a derecha. También queda una zona protegida, también podemos interpretarlo como exposición y protección, ¿eh? Entonces, a esto me refería. Por ejemplo, aquí no quedó como el escamado, sino que quedó como modelo de carbonización. Quedó con este efecto de abrazamiento. Y ahí se puede, bueno, no se ve bien la bandera, pero el fuego iba desde la sombra de mía hacia la izquierda. Aquí sí se puede ver mejor, porque aquí obviamente el escamado fue, la carbonización del tocón fue casi completa. Vamos a ver la petrificación de ramas.
El aspecto petrificado que adoptan las ramas finas de árboles y matorrales debido al calor de convección producido por el incendio, parecido a la forma de una bandera. Esta petrificación es más evidente cuando más rápido haya sido el avance del fuego. En zonas próximas al punto de inicio, el fuego afectará más a las ramas próximas a la fuente de calor, que quedarán petrificadas en dirección a esta, al punto de inicio, ¿verdad? Normalmente hacia el suelo. En este caso se observará una marca de radiación en la parte inferior de las ramillas o de las hojas también. Pueden quedar marcas quemadas por abajo. Quedan así. No sé si me quedó bien este dibujo. Así quedan petrificadas las ramas. Y cuando son en zona, en el punto de inicio, bajo 2C, ¿cierto? Muchas veces estas ramillas quedan apuntando hacia abajo. Ahí se puede ver claramente este modelo, ¿cierto?, de petrificación de esta rama. Ahí, por supuesto, se ve claramente que el incendio iba en dirección a lo que indican las banderillas, por supuesto, de derecha a izquierda. Esos son obviamente fuegos que han avanzado. Tenemos las manchas de hollín como número 8. Bueno, el hollín está formado por pequeñas partículas carbonosas sólidas que se forman como consecuencia de la combustión incompleta y de la pirólisis, sobre todo en las zonas con más combustible cerca de la llama. Este hollín, al abandonar la llama, se convierte en humo que tiende a propagarse en la dirección que avanza el fuego. Si encuentra en su camino obstáculos a menor temperatura, va a quedar fijado en ellos y los va a dejar obviamente manchados. De esta forma se podrá encontrar este vestigio en rocas, troncos, cercados, muros, quedando manchada la zona de procedencia del fuego, indicándonos así su origen. Entonces, ojo, van a fijarse en las zonas donde hay menor temperatura, a las cuales va avanzando esta nube, ¿cierto?, de hollín. Entonces tenemos en una reja, por ejemplo, si el fuego va desde afuera hacia adentro, por así decirlo, claro, por un lado vamos a tomar esta reja, ¿cierto? Y nos va a dejar manchada y nos va a indicar así de esta manera de dónde viene el fuego. Espero que haya quedado claro. 9. Color de cenizas. El color de ceniza indica el tiempo que la fuente de calor ha permanecido en un determinado lugar. Mientras más blanca sea, mayor permanencia habrá tenido el fuego en esa zona. No estamos hablando de mayor energía, ¿ya? Estamos solamente de una mayor permanencia. Ojo con esto, porque lo podemos preguntar. ¿Ya? Entonces, el color de ceniza indica el tiempo que una fuente de calor ha permanecido en determinado lugar. Por ejemplo, si estábamos haciendo una fogata, ¿verdad? Perdón, estábamos haciendo una quema y esta quema de desechos se nos quemó, o sea, se nos escapó. Por supuesto, cuando lleguemos al lugar, vamos a ver que donde se comenzó digamos, a hacer esta quema, va a quedar mucho más blanco porque el tiempo que el calor, ¿cierto?, estuvo ahí, digamos, fue mucho más prolongado. Y por ende, también se consumió mucho y por eso se generan esta ceniza que queda plasmada en el lugar. También se puede tender a confundir a veces con fuegos, por ejemplo, un fardo de paja que queda entre medio del bosque, obviamente que va a tener esta marca también con esta ceniza. Pero ojo, con el resto de los vestigios, vamos a poder determinar de que donde estaba el fardo de paja no era el punto de inicio. Pero aquí sí, el color de ceniza sí se puede dar, que generalmente se dan en los puntos de inicio. Bueno, 10, tenemos los tallos de gramínea. Cuando el fuego afecta a las gramíneas, pierden su turgencia y caen hacia el lado donde proviene el calor, permitiendo identificar el estado del fuego en ese punto y la dirección de propagación. Y como les comentaba al principio, los tallos de gramínea junto al patrón de quema son los más reveladores en las zonas cercanas al punto de inicio. Por otra parte, cuando el incendio vaya avanzando en dirección definida, los tallos se doblarán en dirección a su avance. O sea, en el punto de inicio se doblan hacia adentro y conforme vaya avanzando, estas mismas gramíneas van a quedar en dirección, se van a doblar en dirección de avance del fuego. Y cuando se quemen totalmente esas gramíneas que se vayan a ir doblando, van a generar un bisel, que también lo vamos a explicar ahora, cuya parte más baja indicará desde dónde venía el fuego.
este bisel que esta forma, bueno, ahí tenemos el color de ceniza, ¿ya? Ese es concordante con un punto de inicio, a orilla de camino, la tarde, noche, no que había sido accidental. Entonces aquí tenemos tallo gramíneas, claro, van a ir, en el fondo se van a encorvar, van a pierden su urgencia y caen hacia el fuego, al foco inicial. ¿Y qué sucede cuando a veces podemos encontrar en la zona donde hay mucho pasto seco, ¿cierto? Que está completamente quemada la zona, digamos, eh, la parte de arriba de este combustible fino muerto. Pero ¿qué pasa con las gramíneas que quedan más abajo? Aquí uno puede utilizar una lupa, por ejemplo, y puede observar este bisel, esta forma biselada que quedan las gramíneas en este corte. Entonces podemos determinar que en la zona más baja, ¿cierto? Es de donde provenía el fuego. También lo podemos hacer pasándole, determinar, ¿cierto? En este matorral, o sea, en estas gramíneas que quedaron en el suelo, ¿cierto? A ras, podemos pasarle la mano y claro, si nosotros encontramos que es áspero, vamos a saber que el fuego venía, ¿cierto?, en el sentido contrario. Entonces, cuando pasemos en el sentido del bisel, vamos a encontrar que esto va a ser más suave y por ende de ahí venía el fuego. Todo esto se puede ver también en las áreas de inicio, son muy importantes. Vamos a ver ahora las evidencias de actividades humanas. Estas se registran a través del cuadro de indicadores de actividad. Les voy a mandar un cuadro de activadores, de indicadores que yo utilizo, que es de Ainfor de España, que es muy completo, más completo que el que nos entregó a nosotros CONAF. Se los voy a enviar también por WhatsApp. Donde ahí aparecen y se detallan todas las características de cada cuadro de actividad. Los cuadros son dinámicos, pueden ir creciendo, o sea, un lugar donde, no sé, pues a lo mejor llegó la NASA a poner una instalación para enviar cohetes a Marte. Claro, vamos a encontrar también un cuadro de actividad conforme a esta actividad humana, ¿cierto? Entonces, por eso es dinámico, porque va cambiando. Y ustedes también en este cuadro pueden ir completándolos con otras actividades que vayan saliendo, ¿no?, que vayan emergiendo de las investigaciones. Bueno, entonces son las actividades, la enumeración de una serie de actividades físicas presentes en las zonas cercanas al punto de inicio o al área de inicio, que confrontadas entre sí posibilitan la clasificación de la causa que lo provocó. Establecer el cuadro de indicadores de actividad tiene como por objeto generar una hipótesis sobre el origen del incendio. Para que sea válido, hay que comprobar la repetición de hechos iguales. O sea, yo tengo que comparar otros incendios que hayan sido por esta causa humana, ¿verdad?, de esta actividad humana. Tengo que hacer análisis, tengo que interpretar y ver si, digamos, confrontarla y ver si son muy similares. ¿Ya? En el fondo, la experiencia también ayuda mucho. Entonces, ¿para qué? Para ver si la misma actividad, para confirmar, perdón, que el hecho presente de este incendio sea concordante con una actividad concreta, una actividad que nosotros podamos haber visto, haber investigado anteriormente. Bueno, cuadro de actividades para la clasificación de las causas en Chile. En CONAF, estas son las principales causas que ellos enumeran o clasifican, que son las causas por faenas forestales, ¿cierto?, por maquinaria forestal, motosierras, partes calientes de las herramientas o las maquinarias, por faenas agropecuarias, escape de tractores, fricción de arados contra piedras. Oye, fricción de arados contra piedras se da mucho, es muy peligroso. Han habido muchos testigos que en actividades agropecuarias han pasado los discos y han generado incendios. Se ha visto, creo que también se han documentado. También la confección y extracción de productos secundarios del bosque, operación de vías férreas, ¿ya? Actividades recreativas, aquí están las fogatas, los fuegos artificiales, cocinas familiares al aire libre, tránsito de vehículos, los múltiples de escape, el catalítico, sistema de freno. O sea, tienen que pensar de que bastan 260 grados de calor para que alguno de estas partes del motor, al hacer contacto con el combustible ligero muerto, ¿cierto?, con el pastizal, se quemen. O sea, tengo la historia de un cuñado que tiene plantación de trigo, y uno de sus amigos que
un conocido de él que también tenía una plantación de trigo, hoy le contaron de que él llegó con su camioneta, pero se quiso meter hacia adentro de la plantación de trigo, y resulta que estuvo ahí 5 minutos, sale y generó un incendio en su camioneta, y se quemaron 9 hectáreas de, de trigo, lamentablemente. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con los catalíticos de los motores, con los escapes, con los sistemas de freno. Tránsito de personas, inicio al costado del sendero, restos de alimentos, colillas, siempre va asociado a esa evidencia. Incendios estructurales, construcciones, soldaduras, eléctricos, digamos, podemos encontrar también incendios estructurales, a lo mejor tenían hornos digamos, de comida, una fábrica, caza de animales también. Otras quemas, rosas o quemas sin autorización, quemas de basura, accidentes eléctricos, rotura de conductores, aisladores, arcos eléctricos, ¿cierto? Tenemos en la zona del incendio, pasa una línea eléctrica, lo primero que hay que hacer es hay que descartarlo. A veces cuando uno trata de descartar, más lo, más lo, más confirma el accidente eléctrico muchas veces. Otras actividades no establecidas, basurales, apicultura, vandalismo, etcétera. Y naturales, caídas de rayos por tormentas secas. O sea, bueno, esto no se da mucho. En Chile hoy día el porcentaje de que un incendio se inicie por una caída de rayos es un 0,001, creo que no alcanza para el 0,1. Imagínense. O sea, tanta la cantidad de incendios que tenemos hoy día. Y por supuesto los intencionales, pues, dispositivos intencionales, uso de líquido inflamable, podemos encontrar también en los puntos de inicio, ¿cierto? Que hace en medio del bosque restos de un desodorante, ¿cierto? De un aerosol. Es como la imagen de este chico de Coronel del año 2019, si no me equivoco. Fue el niño del año este, ¿ah? Bueno, y así hemos podido encontrar en los puntos de inicio encendedores. Bueno, ahí tenemos pipas de pasta base, tenemos, bueno, ahí presumimos que esas hojas de cuaderno cuadriculadas, dobladas, pueden haber tenido pasta base. Basura, en basurales clandestinos, muchas veces se quema para seguir botando basura, ¿ya? Generalmente son incendios que se dan de noche, obviamente va la gente, los vecinos a quemar para después seguir botando basura. Aquí, por ejemplo, encontramos esto que donde aparece el guante acá, era una, bueno, para pegar, bueno, lo utilizaron con ese palito y quemaron eso y se fueron por todo el contorno de un pastizal, generando puntos de inicio, ¿ya? Un tubo de silicona, perdón, tubo de silicona. Y la de silicona y ese tipo de silicona de cocina prende, pues prende y gotea, se transforma en combustible líquido. Y ahí, obviamente, ahí tenemos un desodorante Garnier. ¿Qué es lo que hacía en medio del bosque? Alejado de la comunidad. Hemos encontrado también, aquí coincidentemente encontramos 3 puntos de inicio en la zona baja de un cerro, donde hay una plantación de eucalipto y pino. Y coincidentemente encontramos a 50 metros estos 3 envases de diluyente. Un incendio que ocurrió en la noche con un 18% de humedad, o sea, intencional por donde lo veamos. Aquí tenemos la imagen de un ferrocarril. Aquí pudimos determinar, este fue el incendio que investigamos en el año 2019 en este Cerro Verde Alto, en Lota, perdón, en Lirquén. Pudimos determinar de que el inicio se generó en ese lugar, ¿cierto? La zona baja del talud de la pendiente, y coincide con la hora del tren, coincide con que en esa parte donde está este punto de inicio, es la zona más alta. Entonces, puede ser que el tren haya ido muy fuerte y haya frenado en esa zona porque después comienza a bajar. Entonces, todo nos indica que, bueno, los vestigios nos indican que el fuego comenzó hacia arriba. Ahí se pueden ver algunas raíces que se quemaron por abajo. Entonces, si esto comienza por arriba, las raíces no se hubiesen quemado por abajo. Entonces, eso fue muy decidor, ¿ya? Y obviamente los testimonios de las personas
y del horario de la salida del tren, desde el puerto de Lirquén hacia Concepción, con dirección al sur. Y aquí tenemos el punto de contacto de este tronco, de este árbol, que fue un tocón que quedó, este árbol tiene que haber estado enfermo, quedó un tocón de 8 o 9 metros de altura, y por producto del viento cayó y ahí generó ese punto de contacto, y por supuesto generó todo ese incendio. A 400 metros más hacia el oriente cayó la línea, producto de esta caída del árbol, y generó otro incendio forestal. Aquí, si ustedes pueden ver al lado izquierdo, es el tremendo tocón que quedó. Este árbol se quebró a los 8 o 9 metros. Y por supuesto cayó sobre la línea de media tensión, eran cables de cobre desnudo. Y ahí pudimos ver 1 metro, tenemos 4, tenemos 14, 15, o sea, es un árbol que tenía más de 20 metros. Estos fueron los dos puntos de inicio, los dos incendios que generó la caída de este árbol. Se inició, el primer incendio ocurrió acá a la mano izquierda. Ahí cayó el árbol, y 400 metros más hacia el oriente cayó la línea y generó esos dos pequeños focos. Afortunadamente no se quemó gran cantidad de pino. Aquí podemos ver, esta es la caída de los 400 metros. Aquí se puede ver en el terreno los 3 cables conductores, producto de su radiación, ¿cierto? Que generaron quemaron el combustible superficial. Ahí se puede observar claramente. Bueno, vamos a terminar con este bonus track para los que están interesados en los incendios eléctricos. Vamos a hablar un poquito de un incendio eléctrico. Bueno, si se fijan aquí, el punto de contacto con el conductor, que debe ser un conductor desnudo, esos son los más peligrosos. Hoy día en el mundo, los países desarrollados ya están forrando todos los conductores, ¿cierto? Así que no han tenido mayores problemas. Pero miren, o sea, es una rama que está constantemente, hasta que comienza a hacer contacto constante, perdón, y en ese punto, donde hace contacto con la línea, genera temperatura de 2800 hasta 3000 grados. Entonces, si el tiempo de ese contacto, ¿cierto? Es demasiado, puede generar la caída del conductor. Y por ende, van a caer pavesa, va a caer posiblemente la rama, ¿cierto? Encendida. Y aquí hay algo muy importante. Cuando se generan estos arcos eléctricos, es tanta la temperatura que se vaporiza el 60% del conductor, y el resto cae en partículas de 0,3 a 1 milímetro. Bueno, de 0,75 hacia arriba son las que tienen más posibilidad de llegar al suelo. Y las que tienen más posibilidades son, digamos, las partículas de conductor de cobre, puesto que el aluminio en sí, como tiene una menor temperatura de fusión, que son 660 grados, claro, se va a encender y va a llegar abajo apagada. No así el conductor de cobre, que tiene 1058 grados, si no me equivoco, o algo así. ¿Ya? 1080 grados, dicen algunos, 1050, dicen otros. Ahí está, punto de fusión 660 grados del aluminio, del cobre 1080 grados. Por tanto, las partículas incandescentes de este último tendrán más posibilidades de iniciar un incendio. Bueno, hemos llegado al final de nuestra clase. Vamos a dejar ahora, si gustan, podemos, quien tenga alguna consulta, vamos a revisar si alguien nos hicieron consulta de allí. También ese efecto, a ver, vamos a ver.
solucionado, dice chuta, no sé qué será. Rodrigo Negra, sí, por supuesto, no hay problema, si después pueden ver la clase. Se cortaba para todo el audio, ¿no? En lo personal, en ningún minuto. Ah, ya, ya, entonces debe ser que ahí me estaban preguntando. Hay otro que le pasaba lo mismo, yo escucho sin problemas, ya. También ese efecto, Claudio Soto me preguntaba que, Claudio, si está por ahí, también ese efecto lo generan los microclimas generados producto de la combustión en el área forestal. O sea, me refería a la marca que usted genera en los arbustos, cuando iba consumiendo, por ejemplo, el avance, iba por la parte baja y luego dejaba zonas protegidas y salía hacia la parte alta, como que envolvía el árbol. Eso también, esos efectos se generan también por los microclimas que genera el mismo incendio en la ocasión. Ah, por supuesto que sí. Tienes toda la razón. Sí, o sea, aquí verdaderamente los incendios cobran vida, entonces se generan vientos naturales del propio incendio, entonces, ya. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Cuántos alumnos tuvimos hoy día? Un poquito ahora. Don Máximo, ¿alguna consulta? Tal vez sobre la misma que la observación que hizo alguien ahí es la razón por la cual el incendio, la salida de la llama produce más carbonización en la parte que sale y no donde entra. ¿Por qué es más alta el color negro del árbol? Esa es una inquietud que me queda. Lo que pasa es que el color negro, como esto es por convección, en Sí, el fondo ese color negro por esta zona más alta va a ser por ese efecto de abrazamiento del árbol, ¿ya? Me refiero es que la llama va a llegar hasta esa altura, por eso va a quedar así, ¿ya? Ahora, ojo, por eso yo les digo que muchas veces vamos a poder encontrar a lo mejor, por ejemplo, en el inicio de un incendio, dos árboles de pino. Producto de la radiación, perdón, también se pueden generar esta forma, porque en el fondo se carboniza por el calor. Entonces, si se carboniza por el calor y es muy profunda la quemadura, ¿cierto? Se generan trabéculas y de ahí se genera el incendio y se expande, claro, vamos a llegar a la zona, entonces nos puede llevar a confusión. Chuta, aquí fue acción de la llama directa, un efecto convectivo, o fue por radiación. Por eso cada vestigio que uno analice digamos, y uno lo tome como para decir, oye, el avance del fuego era de izquierda a derecha, o de aquí, de abajo hacia arriba, hay que tomarlo también en cuenta, hay que tomar en cuenta también el resto de los vestigios que podamos encontrar. No podemos llegar y tomar 5 vestigios nomás, o sea, para tomar 5 vestigios y validarlo y para ponerlo en el informe, es cada uno de esos vestigios debe uno irlo, en el fondo, ¿cómo se dice? Confirmando con otros vestigios que estaban muy cercanos a él, ¿ya? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, obviamente, para las primeras investigaciones, a todos les pasa, a todos nos pasó, chuta, veíamos vestigios y chuta, interpretábamos una cosa y era otra. Entonces, en el fondo, claro, la experticia va a ir de alguna manera dando a uno el ojo, ¿cierto? Despierto, el ojo de águila para determinar la evidencia. No sé, don Máximo, si le puede sacar de su duda. Puede ser, sí. claro, por eso hay que verlo ahí, pero generalmente cuando quedan de esa manera, o sea, que muy puntiagudos por un lado, es porque las llamas que llegaron hacia arriba, hasta arriba, que tocaron la llama ese tronco. Sí, de acuerdo. Pero ¿por qué se produce tanta diferencia entre la marca que queda en la dirección del fuego? Vamos a suponer va avanzando pendiente arriba, no un pendiente suave. Es suponer uno medio metro Ah, es la no, marca que queda. ¿Por qué por el otro lado se eleva tanto la marca y tiene 2 metros, 3 metros? pero por otro lado, por otro tronco, dice usted, No, no, en el mismo árbol, pero por la ya, otra cara. por el viento, por efecto del viento, recuerde que el fuego a medida que avanza va necesitando de mucho más combustible, o sea, perdón, comburente fresco, Oxígeno, oxígeno, o sea, claro. oxigenando.
Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando, si es una pendiente, por supuesto que esto va a ir avanzando de manera mucho más rápida. Entonces, al ir avanzando mucho más rápido, va a suceder esto. ¿Y qué puede pasar también? Que a lo mejor va a depender también de la carga de combustible que tenga el terreno. ¿Ya? Hay incendios en los cuales, por ejemplo, estaba muy limpio bajo dosel, ¿cierto?, de los pinos, y solamente había acícula, y lo que generó, el calor que generó la acícula, hicieron este efecto convectivo. Entonces, entre más carga tenga el terreno, más pendiente tengamos, va a ser mucho más pronunciado esta punta, digámoslo así. ¿Ya? Oiga, mi instructor, Soto Claudio por acá. Dígame, un Claudio. Mi instructor, mire, hay un concepto súper importante en ese aspecto de lo que se está dando y que consultaba el colega también, para más o menos poder explicarle de unas cositas que estudió yo. Se generan esos efectos también cuando el momento del avance de la llama, porque deja una descontinuidad de combustible no consumido, digamos que en el árbol se ve una parte quemada abajo, posterior se ve como un salto y quemada la parte de arriba, que era la duda del colega, como el abrazamiento que genera, puede haberse generado que al momento de la combustión que se genera del combustible bajo haya tomado o haya saltado una pavesa a la parte alta, que también se da, y por eso deja la descontinuidad del combustible sin afectar. Ah, por supuesto. Deja así también árboles. Por ejemplo, uno puede observar en un mismo terreno donde el combustible superficial es homogéneo. Claro, pasa lo mismo, como dice Claudio, que puede un tronco dejar una marca más pronunciada que otra. Claro. Pero en el fondo, aquí, ¿qué es lo importante? Es determinar la dirección del avance. Muy importante. ¿Ya? Si hay otra pregunta, aquí me hacen otra pregunta. Es por la diferencia, Rodolfo me había hecho aquí un comentario, por la diferencia de presión de aire caliente o frío que se da en el avance del fuego, claro, exactamente, eso lo comentamos. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, yo les voy a enviar ahora, antes que se me olvide, el cuadro de indicadores de actividad. De ahí aparecen muchos cuadros, si gustan después me lo comentan, ¿qué les parece? Y se los voy a enviar al grupo. ¿Hay alguna otra pregunta? O si no, hoy día estaríamos terminando temprano. Dígame, don Máximo. Ahí les envié el cuadro de indicadores de actividad. Este que uso yo en mis investigaciones, este cuadro es el que nosotros usamos. Entonces aquí sale clarito cuáles son, digamos, las características, las actividades, medio de ignición. Entonces esta es una herramienta muy útil en las investigaciones. ¿Ya? Claudio Venegas, Claudio Soto, ¿alguna otra consulta? Yo quería terminar de acotar lo que te había dicho al momento de que estaba hablando de la grilla. ¿Ya? Que tú hablaste de 6 sectores. Sí. Y te dice el alcance que habían faltado sectores, no tanto en lo que es los nombres, sino que en la numeración. Bueno, a un comienzo, en el primer módulo, hablamos de lo que eran los focos secundarios ocasionados por las pavesas. Claro. ¿Ya? Bueno, generalmente en un incendio no le dicen focos secundarios, le llaman pavesas. Una cosa de terminología. Pero en Claro, lo que pasa es que en el estricto rigor las pavesas es lo que genera. Es lo que genera, ¿no? Estamos claros. Pero digo, claro, por ejemplo, para establecer la grilla, por ejemplo, si tú tienes 2 focos secundarios, 3 focos secundarios o un foco secundario, se le asigna el número y la letra 9A. Por ejemplo, si tienes una pavesa o un foco secundario, es 9A. Claro. Si tienes 3 pavesas, puede ser 9A, 9B, 9C y así sucesivamente. Entonces ahora, así van identificando cada pavesa por separado y así pueden actuar en cada una de ellas. Claro. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que termina si es 9A, 9B, 9C? El orden de la detección. Si detectaste un foco secundario, 9A. Si después te aparece otro, 9B, y así sucesivamente. Exactamente. Héctor, ¿tú fuiste brigadista o no? Lo soy. Muy bien. Sí, por supuesto. Lo olvidé. Sí, te vi que tenías ahí el... Sí, pues no, eso es muy importante saberlo. Bueno, hay muchas cosas. Yo no, he estado cercano a los combates, ¿cierto? Pero no he tenido la oportunidad de ser brigadista.
Alguna vez se me pasó por la mente, pero al final nunca, ya no, a mi edad ya no. Ya. Así que Hay que ponerle nomás y en la línea se aprende. sí, por supuesto. ¿Ya? Así que gracias, Héctor. Aquí hay varios, me gusta esto, porque los dos Claudio son aportan mucha información. Héctor también, le agradezco eso. Bueno, yo ahora ya no estoy en las líneas, pero estuve 5 años en la brigada forestal CONAF Palma 10. ¿Dónde fue eso? Palma 10, el Quisco, brigada forestal. Espectacular el Quisco. Ya. Sí, motosierrista, bomba espalda, le hemos hecho a todo ahí en la línea. Muy bien. Muy bien, yo me saco el sombrero por todos los brigadistas, ¿eh? La verdad que me encontré con mucho en varios incendios y la verdad que sí, me saco el sombrero porque estar expuesto constantemente a altas temperaturas, chuta, igual es complicado. Ahí Y hay que ponerle el hombro, como se dice. sí, yo creo que el riesgo... Trabajé yo, mi última temporada fue la del 2015, el incendio grande de Valparaíso. Sí, no, me saco el sombrero, así que mis felicitaciones para Héctor. ¿Ya? Ya, ¿hay alguna otra consulta, si no, para ir a tomar once? Por mi parte, nada, mi instructor, agradecido por su Muy bien. Hola, instructor, buenas noches. Bien. Acá, Buenas Quesada, noches. acá. Parece que era yo el problema de teléfono. Ya. Miren, no se preocupe, ustedes saben que lo pueden ver después en YouTube, así que no hay problema. La idea es que compartamos todo esto de forma directa, pues eso es lo importante, verlo en vivo. ¿Ya? De todas maneras lo pueden ver, así que yo me voy a preocupar de que les llegue esta noche o mañana en la mañana temprano y ya tengan el link para que puedan acceder a YouTube, ¿ya? Lo que me di cuenta es que uno de los problemas que había con el tema del audio era que algunos de los colegas estaban con el micrófono encendido. Sí. Entonces, No, con ahora cualquier bollita me voy se a bloqueaba preocupar la ahora de suya. silenciarlo, que no tenga la opción de abrir el micrófono hasta el final mejor, ¿ya? Así que cada consulta, cada apreciación que quieran hacer, la guardan, por favor, y al final la comentamos, ¿ya? ¿Les parece? Ya, entonces le damos por finalizado el curso, la unidad, perdón, número 2. ¿Mi instructor? Dígame, ¿Mi instructor? don Pedro. Ya, Pedro Jara por acá. Oiga, una consulta con respecto a estas mismas clases que usted sube a YouTube. Estas clases son abiertas, ¿cierto? Bueno, ustedes quedan con el link. Si les quieren entregar a otra persona, la va a poder ver. O sea, pero alguien que las pueda buscar así directamente en YouTube, no, pero con el link sí. Sí, mira, Ya, claro. No, sí. No, usted es por eso. comparte el link, no hay problema. Ya. Ya, conforme. Bueno, mañana vamos a tener que echar una repasada entonces, porque igual la cobertura es más o menos complicada acá en el sur. Me imagino. Entel, el puro nombre no. Ya, buenas tardes. Ya, buenas tardes, buenas noches. Bueno, le enviamos el link entonces, ya, en un rato más. Entonces me despido hasta el día martes, entonces a las 20 horas. No se olviden. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Gracias.